parábolas son para dos cosas. Para lo primero es que para que aquellos que se interesan en la palabra de Dios, para aquellos que se acercan a Dios con interés, Dios les dé la revelación de los misterios del reino de Dios, que están escondidos desde la fundación del mundo. Pero si una persona no se interesa en las cosas de Dios, no puede recibir. Por eso la Biblia dice que al que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene interés en las enseñanzas del eterno Hijo de Dios, entonces esa persona lo poquito que tiene le va a ser quitado, ¿ya? Y aunque escuchen la palabra, llega un momento que no tienen nada claro y no han entendido nada, ¿ya? Las mismas parábolas también son para que los enemigos de Dios, la gente que son contra el Señor, como sus enemigos, que decían que él echaba los demonios por Belcebú, espíritu de los demonios, que él era un endemoniado, que él era un hijo bastardo, y decían grandes cosas. Sus enemigos escuchaban las parábolas y ellos no entendían, para que se condenen solos, sin entender la palabra de Dios. Así que las parábolas tienen un doble efecto. En unas personas, como que una cosa que escuchan por allá lejos, así como que no les interesa tanto Dios ni su palabra. Y otros que no, dicen no, Dios es mi creador, Jesucristo es el más grande de todos los profetas, además de ser Dios. Y él quiere enseñarme los misterios profundos del reino de Dios. Yo era un interés y deseo en conocerlos, ¿ya? Entonces, bueno, la palabra es la misma, en la palabra de Dios y en el sembrador no hay ningún problema. El problema está en los que escuchan, en los oyentes, ¿ya? Hemos comenzado a ver una parábola, hoy día Dios mediante la vamos a terminar, que es la parábola del sembrador. Una historia muy sencilla que dice que salió el sembrador a tirar sus semillas. Y tiraba sus semillas, dice, y parte de la semilla dice que cayó junto al camino, el camino que está compactado, así duro, endurecido, y dice que, bueno, vinieron las aves del cielo y se la arrebataron y se la comieron. Entonces esa semilla no dio fruto. Entonces dice que esa semillita cayó en pedregales, ¿ya? Y entonces, como había poca tierra y había muchas piedras, entonces brotó pronto la semilla, sacó su raíz, pero cuando salió el sol se quemaron y se secaron porque tenían poca raíz. Pero dice que esa semillita cayó, ¿dónde? Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales y la otra cayó en espinos, ¿ah? Entonces los pinos, cuando empezó a crecer la matita así, y cuando estaba creciendo los pinos pasaron así, la ahogaron, la ortiga y todo, y entonces no creció y se secó. Pero dice el sembrador que una parte cayó en buena tierra. Y entonces, como cayó en buena tierra, brotó, echó raíz, y empezó a crecer la raíz, brotó el tallito y creció. Pero no solamente creció, sino que siguió creciendo. Y no solamente siguió creciendo, sino que dio fruto, de muchos frutos. Algunos dieron un poquito de fruto, otros dieron como a 30, otros dieron como a 60 granitos por espiguita, y otros dieron a 100 granitos por cada uno. Mucho fruto. Esta es la parábola. Ahora, yo no sé si a usted le interesa lo que está haciendo el Señor, yo creo que sí, porque por algo está aquí, de escuchar, ¿ya? Por algo no está loco que se acabe la reunión para irse, y usted desea escuchar lo que el Señor enseña. Bueno, entonces usted podría ser semejante a sus discípulos, que le dijeron, Señor, quiero que tú nos expliques esta parábola. Entonces el Señor le dijo, a ustedes que se interesan, les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, escondidos para los seres humanos de la fundación del mundo. Y bueno, y los de afuera, que no se interesaron, se quedaron. Así que, por favor, los que no tienen interés, que se vayan. Yo sé que tengan interés, se va a quedar, pero el deseo del Señor es que se interesen. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga, ponga mucha atención a lo que el Señor está revelando.
Gran parte del ministerio fue en parábolas, ¿ya? Y la palabra de Dios como el sol, ¿ya? Que depende del terreno donde se encuentra. A veces el sol, si se encuentra por decirlo así, un poco de mantequilla, ¿qué es lo que pasa con el sol y la mantequilla? Es un terrible, ¿no? ¿Y qué pasa con el mismo sol si está dando el sol encima del barro? ¿Qué pasa con el barro? Se pone duro, ¿no? ¿Cómo se pone tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Se pone duro o se derrite como la mantequilla? La cesta. Bueno, aquí los discípulos se acercan al Señor y le dice que le explique la palabra. Ya vimos dos terrenos. Y dice que, bueno, vamos a ver que el Señor nos explique la palabra. Vamos a leer nuevamente. Vamos a Marcos capítulo 4, en el versículo 12, 13. Y les dijo, cuando sus discípulos hablaron con él, que le explicara la palabra, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Y entonces le dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Así que porque nosotros decimos que no comenzamos esta parábola porque realmente esta parábola es como la puerta de entrada para entender todas las otras parábolas. Si nosotros comprendemos o entendemos esta parábola, vamos a poder comprender y vamos a poder entender las otras parábolas. O sea que esto sería como el comienzo, ¿ya? De comenzar a entender los misterios de Dios ocultos desde el principio. Así que el Señor parte explicando, el versículo 4 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea que, damas y caballeros, ustedes se encontraron hoy día con un sembrador. Hoy día estamos sembrando la palabra de Dios. Ahora, digamos bien, el sembrador es el que siembra la palabra. El versículo siguiente dice, y estos son los de junto al camino. Dice, son en quienes se siembra la palabra, ¿ya? Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Hay algunas personas que son así, que escuchan la palabra de Dios y como no entienden mucho, como no están muy interesados, entonces Satanás le dice, olvídate, preocúpate de cosas importantes, Dios no es tan importante, tu salvación no es tan importante, y si te mueres, ¿quién sabe lo que va a pasar? Olvídate. Entonces esa persona, Satanás le arrebata la semilla, como estuvimos viendo nosotros la vez pasada, que dice que Satanás desde el principio de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Como las personas no le creen a Dios, entonces como no le creen a Dios, lo primero que les pasa es que siguen haciendo las mismas cosas porque no pueden cambiar de vida, porque no creen en el poder de Jesucristo, creen que Dios es como algo que no puede ayudarnos, ¿no? Entonces siguen iguales y Satanás le quita ese vida. Pero hay un segundo terreno, ¿ya? Que dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyen, dice, enseguida vino Satanás y quitó la palabra que fue sembrada en sus corazones. Ojalá que no haya aquí ninguno que sea así. Ojalá que pongan interés a lo que el eterno Hijo de Dios está enseñando. Palabras de vida eterna, palabras de salvación. Versículo 16. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la escuchan con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que
son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y ya la semilla no dio fruto. También lo vimos detalladamente que hay personas que escuchan la palabra de Dios y les gusta escuchar la palabra de Dios y se gozan las cosas y qué bonito, qué bueno es Dios y yo quiero creer y yo creo, ¿ya? Pero apenas alguien le dice, oye, soy medio fanático tú, ¿ah? Soy como medio religioso, entonces al tiro agachamos la cabeza y como que no queremos comenzar. Y cuando estamos entre los otros amigos, no nos atrevemos a decir que somos cristianos, porque están a raíz de nosotros, ¿ya? Y entonces cuando nosotros queremos portarnos bien y seguir el camino del Señor, la gente dice, oye, es que esa chiquilla es media tonta, mira que tonta ya no se viste, no muestra nada. Ah, mira, parece como que atontar, es media paván. Y mira ese chico qué tonto es. Parece que es gay porque no le hace caso a las mujeres. Y un día dijo él que quería estar virgen para el matrimonio porque creía en la pureza y en la santidad del matrimonio, porque al fornicario los adultos lo jugaba a Dios y todo el mundo muestra la risa con él. Es gay, no le gustan las mujeres, etcétera. Y la Biblia dice que cualquiera que quiere vivir piadosamente en este mundo, dice que recibirá persecución. Y a veces ocurren cosas increíbles. Yo conozco un matrimonio que tiene un hijo que, su hija, pobrecita, la niña, tiro al aire, pobrecita, drogadicta, llega toda la noche tarde, queda cinta, tuvo un hijo y anda con otro muchacho y el centro, terrible la muchacha, y nunca le decían nada. Pero el único que ellos tenían, un día le dice, papá, mamá, me convertí a Jesucristo. ¡Oh! ¡Qué fanático! Ellos no están preocupados porque dejó el copete, dejó la droga, nada, lo único que están preocupados es que son tontos, fanáticos. Está perdiendo el tiempo. No es que es universitario, no es muy inteligente, está perdiendo el tiempo en las cosas de Dios. ¿Ya? Y no le preocupa. Y ya hay persecución. Ya hay cualquier cosa que reírse de alguien, hay que reírse del tonto cristiano. Tarde o temprano, si nosotros declaramos que somos creyentes, si nosotros decimos, yo soy de la religión, tal, no hay un problema. Pero dígale usted que usted conoce a Jesucristo. Que Jesucristo está en su corazón y está cambiando su vida. Dígale usted que usted conoce lo que es salir de la esclavitud del pecado. Dígale usted que conoce lo que es el deseo de ir a la iglesia, a alabar a Dios. Tonto, fanático. Entonces, esta persona, la escucha la palabra, y dice, oye, bueno, fíjate, no voy al infierno, voy a creer en Dios, Jesucristo murió por mí, todo por mí, yo creo. Pero cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, yo no soy cristiano, yo no soy de esos. Se avergüenza, no quiere que lo vean con la Biblia. Ustedes saben lo que es llegar a su trabajo con la Biblia y ponerla encima ahí. Ya no le ponen la Biblia encima, ya. Entonces usted dice, bueno, eso es la Biblia, y bueno, ¿qué es la Biblia? Y es la palabra de Dios, ¿y cuál es el problema? Pero otro dice, no, que yo, mi amigo me la basó, pero vamos a ver bien este campo. Entonces dijimos que una de las distintivos característicos de un cristiano verdadero es que no niega al Señor. Es verdad que somos pecadores los cristianos, muchas veces caemos, confesamos nuestros pecados, sí, no nos provocamos el pecado, si no nos salimos. Y somos muy infieles muchas veces. Y la Biblia dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, el Señor con nosotros. Pero dice que si le negáremos, Él nos negará. Y dice la palabra de Dios, cualquiera que me niegue en esta generación adúltera y pecadora, yo le negaré delante del Santo Padre de sus ángeles escogidos. Pero también dice que cualquiera que me confiesa, los cristianos confesamos que somos cristianos, no nos avergonzamos de Jesucristo, porque Jesucristo no se avergonzó de morir por nosotros en una cruz. Y confesamos que Él es el Señor y que resucitó de los muertos. Y dice, cualquiera que me confesare,
en esta generación malvada y perversa, dice, yo también le confesaré delante del Padre y de sus santos ángeles escogidos. Bien, hasta ahora hemos visto dos tipos de terreno. Hay personas que escuchan la palabra, no entienden nada, están con la mente fuera, no tienen, ni siquiera tienen la más mínima intención de obedecerle a Dios. Entonces cuando estas personas se van, Satanás le quita todo y se olvidan. Pero hay otra persona que sí acepta, sí como que le gusta un poquitico. Esa persona cuando ya llega el momento, que está en problema, entonces dice, nada, si ya no está bien, ya no está bien. Esta persona es el terreno que dice el Señor, que es como la semilla que cae junto a la piedra. Y él por corta su duración porque no tiene raíz. No siguen viniendo a escuchar la palabra de Dios para echar raíz en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, son de corta duración y cuando viene el sol de la prueba, se secan. Pues ya vamos a ver el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra de Dios, igual que ustedes que la están escuchando. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, quieranlo o no, todos ustedes son uno de estos cuatro terrenos. E incluso los creyentes, porque esto es una parábola del reino de los cielos. Hay creyentes que no reciben toda la palabra completa para que haya 100% de fruto. Y hay creyentes que también en ciertas áreas de su vida es como una semilla que cae junto a espinos. Así que la semilla que cae junto a espinos, el Señor dice, estas son los que fueron sembrados de espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, ¿qué es lo que hace esto con la palabra? La ahogan la palabra. O sea, la palabra no comienza a dar fruto, la palabra se les muere. Dice, dice la ahogan, bueno, estas cosas entran, ¿no? La codicia entra, los afanes entran, y cuando entran estas cosas, dice, entran y ahogan la palabra, y la hace infructuosa. Estamos viendo cómo se da fruto. ¿Ya? El fruto es un producto de una comunión íntima con Jesucristo. ¿Ya? El fruto es el carácter que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. ¿Ya? Entonces esa persona no tiene ningún fruto. No le sirve esa palabra. Es una palabra que pasa a ser infructuosa. Bien, vamos a analizar un poquito este terreno. ¿Ya? Como hemos dicho, dice, aquí menciona tres cosas que ahogan la palabra de Dios, que hay que tener cuidado, ¿ya? Que son, bueno, el versículo 16, la segunda parte dice los afanes, ¿ya? Cuando han oído la palabra, dice, pero los afanes de este siglo, una cosa, el engaño de la riqueza son dos cosas, y la codicia de otras cosas. Estas tres cosas dice que ahogan la palabra de Dios. En Mateo, ¿ya? De donde vean no lo lean, yo se lo voy a leer, es para complementar la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra y se hace infructuoso. Es decir, escucha, pero lo que lo escuchó no le hace nada. Siguen viviendo exactamente en sus pecados, con la única diferencia que van a la vida, que leen la vida, van a la iglesia y dicen que son cristianos. Pero no da fruto. ¿Cómo es sembrado el fruto? El fruto es sembrado en una vida limpia. ¿Ya? Cuando nosotros huimos del pecado de este mundo por la concupiscencia de la carne, entonces el fruto se siembra en limpieza y en justicia. ¿Ya? También nos habla un poquito, que vamos para tener un poquito de idea, en Lucas también nos habla acerca de este terreno, no lo lean, dice que estos son
los que oyen, pero yéndose, son ahogadas por los afanes, por las riquezas, por los placeres. Esto es un agregado que le ponen de lo que escuchó el apóstol del Señor. Lucas nos dice que también el Señor dice por los placeres de la vida, ¿ya? Y no llevan fruto. Aquí tenemos tres cosas que están íntimamente relacionadas, que son contra la palabra de Dios. La primera de ellas, los afanes de este siglo. Lo segundo de ellos son las riquezas. Lo tercero son la codicia. Y por último son los placeres. ¿Por qué las personas se afanan? Bueno, porque quieren tener. Muchos quieren hacerse ricos, ¿ya? Y eso lleva a la codicia, porque el que tiene más. Una vez le preguntaron a un millonario, a don Henry Ford, que ya está muerto, y dijeron, ¿cuánto le gustaría tener a usted que tiene tanto dinero? ¿Y sabe lo que dijo él? A mí me gustaría tener un poquito más. Porque el que tiene no se sacia. Y la gente se afana y lucha y hace las cosas y se olvida de Dios. ¿Ya? Y esta riqueza lleva a codiciar más y lo lleva a tratar de disfrutar de los placeres de este mundo.